¿Cuántos hemos escuchado aquella expresión que dice divide y vencerás? Yo creo que la mayoría hemos escuchado esta expresión, y la verdad es que es una manera en la cual poder derrotar a enemigos según los más antiguos cánones de la guerra. Sin embargo, sigue siendo muy vigente en muchos sentidos y aplicable a muchas esferas de la vida de la sociedad. Y nuestro adversario se ha encargado, en ese sentido, de aplicarlo a nuestras vidas, a la vida de las iglesias, a la vida de la sociedad, de las comunidades cristianas. Y lo que hoy el Espíritu desea hacer en cada uno de nosotros es cambiar nuestro corazón. ¿De qué manera nos va a cambiar el Espíritu? Nos va a enseñar los beneficios, los efectos positivos que tiene el Espíritu cuando nos dice que tengamos unanimidad en medio de nosotros, que haya un pueblo unánime. Y para ello quisiera que me acompañaras, por favor, a la carta que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, carta a los Efesios, en el capítulo número 4, a partir del versículo número 1. La carta tiene varios temas muy importantes, pero uno de los más centrales tiene que ver con estos versículos que vamos a leer a continuación. Dice la Escritura: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. En este momento el apóstol Pablo está escribiendo una carta a Éfeso desde la cautividad, desde la prisión. Por eso dice: yo pues, preso en el Señor, como diciéndonos, aquí desde la mazmorra romana te estoy escribiendo a ti que estás libre, a ti que puedes ejercer el cristianismo, que puedes ejercitar la piedad. Te escribo a ti desde la prisión, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí el apóstol Pablo está exhortando a los creyentes de Éfeso a que anden como de acuerdo, o sea, en congruencia con lo que ha sido el llamado de los cristianos. Dice el versículo número 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Aquí me está diciendo Pablo a qué fui llamado, a qué fui convocado, y me está diciendo cuáles son las características que debo de tener en mente en esta convocatoria que me hace el Espíritu. A que con toda humildad y mansedumbre vivamos como soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Lo vuelvo a leer: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. No pareciera ser muy entusiasmante el llamado que Dios hace cuando te dice: te estoy convocando a que te mentalices, a que te prepares, a que seas digno de la vocación a la que fuiste llamado. ¿Y cuál es la vocación, Señor? A ser humildes, a la mansedumbre, a soportarnos con paciencia los unos a los otros. Aquí no vemos que haya esto de, no, pues ya se amoló, ya se va, no, sino que tiene que haber paciencia para soportarnos, para podernos mantener entrenándonos unos a otros en las cosas de Dios y de la piedad. ¿Sí? Continúa diciendo la Escritura, versículo 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra solícitos tiene una definición muy interesante. Significa que estemos atentos, que seamos
diligentes, que seamos amables con las personas con las que nos estamos relacionando. Esta parte de la Escritura nos está hablando a los que estamos viniendo domingo a domingo, los que estamos reuniéndonos, a lo mejor en la oración, en el grupo de oración, que estamos experimentando y viviendo una fusión, ¿sí? Porque todos venimos con distintas historias. Cada uno viene con sus propios problemas, con sus propios antecedentes, con la historia que le antecede, y de una o de otra manera el Espíritu nos está fusionando, nos está haciendo un mismo cuerpo, nos está dando unanimidad. ¿A través de qué actitudes debemos de buscar en Cristo estos efectos positivos de la unanimidad? A través de ser humildes unos con otros, de aprender a reconocer, de aprender a pedir ayuda, de aprender a, en los momentos complicados, poder decir a un hermano, una hermana: oye, por favor, ayúdame a orar por esto, me estoy sintiendo afligido por esta situación. Que haya esa humildad y que también haya esa mansedumbre, esa capacidad de escuchar a mi hermano, a mi hermana, lo que me está sugiriendo, lo que me está dando como consejo, la opinión que me está brindando, y ponerlo a la luz de las Escrituras y decir: sí me bendice lo que me está diciendo, sí me está haciendo bien lo que me está comentando, lo que me está compartiendo. De tal manera que la palabra solícitos significa que tenemos que estar muy atentos, ¿sí? Muy atentos, muy diligentes, muy amables unos con otros. ¿Para qué? Para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuál es el propósito de que quiere el Espíritu? Que estemos atentos, que seamos solícitos, atentos, diligentes, amables, para que podamos guardar el vínculo de la paz. Amado, ahorita vamos a darnos cuenta de la importancia que tiene, en serio, el hecho de lo que Jesús nos enseña sobre estar unidos, de ser un solo cuerpo en la fe. Estoy seguro que habrá cosas que nos van a bendecir y edificar enormemente nuestra fe. Dice la Escritura, continúa diciendo: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué significa esto? Que el llamado que Dios nos hace es a que estas verdades cristianas estén por encima de las verdades propias, de las opiniones personales. Que estas verdades cristianas, como un Señor, una fe, una esperanza, un Dios y Padre, esté por encima de mi opinión personal, por encima de mi propia conciencia, por encima de las cuestiones que a mí me ha tocado vivir de manera muy personal. Porque, como repetimos, venimos de historias distintas. Ninguno de nosotros es igual. Cada uno tuvo su propia experiencia o va a tener su propia experiencia. Cada uno tuvo su propio nivel de aflicción y su propio llamado. De tal manera que no podemos decir que lo que le pasa a uno le pasa exactamente lo mismo a todos. Cada uno trae su propia historia. La enorme bendición que Dios quiere derramar es que Él sea nuestro Dios y Padre por encima de todas nuestras historias, por encima de todas nuestras opiniones, por encima de todo lo que pensemos que es bueno o correcto. Pongamos a Dios por encima de ello, pongamos la fe por encima de ello, pongamos a nuestro Señor por encima de cada una de las cosas que en nuestra historia hemos experimentado y vivido. Porque en muchas ocasiones, y es una realidad, venimos tan lastimados, tan heridos, tan desilusionados, que nos da miedo, nos da temor, y es un temor que puede ser momentáneo, pero que sería inconveniente que permitieras que se llenara tu corazón de este temor y dijeras: mejor ya no me arriesgo, mejor ya no me junto con ellos.
Por supuesto que hay temores, por supuesto que hay dudas. No ha sido fácil la historia de cada uno de nosotros. Tenemos a nuestras espaldas muchas cosas que vienen arrastrando. Lo maravilloso que tiene Dios, y lo vamos a ver, es que hace nuevas todas las cosas. Hace nuevas todas las cosas. Podemos dejar atrás todo lo pasado y volver a nacer, y volver a empezar, y ser uno entre nosotros. ¿Sí? Sí hay oportunidad de volver a empezar. ¿Sí? Sí hay oportunidad de volver a nacer. Una nueva manera de vivir, una nueva manera de entender las cosas. Pero es un llamado, amado. Es un llamado que nos hace Dios a que si quiere ser parte de su reino, que si quiere ser parte de su gloria, necesitamos entender de manera muy clara que es una vocación a la humildad, a la mansedumbre, a soportarnos con paciencia unos a otros, a tener amor unos por otros en el vínculo de la paz. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si el Espíritu Santo nos está advirtiendo, nos está ya diciendo de qué cosas tenemos que echar mano, tenemos que hacernos la idea, es porque estas cosas van a aparecer en nuestras vidas. Va a haber diferencias de opinión entre cristianos. Va a haber diferencias de maneras de hacer las cosas entre uno y otro. Y a lo mejor a uno se le facilita hacer la cierta actividad de cierta manera, y a otro dice, no, mejor de esta otra forma, es mucho más práctica. Que no sean cuestiones que provoquen choques unos con otros. ¿Sí? El llamado que Dios nos está haciendo es a que estemos sus principios por encima de nuestras convicciones personales, de nuestra razón, o a lo mejor hasta de nuestras propias experiencias, ¿de acuerdo? Eso es algo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. ¿Qué pasa cuando esto se conjuga en una congregación? ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo es derramado y nos cuidamos unos a otros y buscamos mantener ese vínculo de la paz y mantenemos ese deseo de querer caminar juntos? ¿Qué va a suceder? ¿Sucede algo? Por supuesto que sí. Mira lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo número 5. Hechos capítulo número 5. Versículo número 11 en adelante. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿Qué acababa de suceder? Lo de Ananías y Zafira. Y sobre todos los que vieron estas cosas. Versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían, ¿qué? Muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos como unánimes. ¿Sabes que si el pueblo de Dios está unánime, comienza a haber vida sobrenatural en ese lugar? Cuando el pueblo de Dios está superando sus propias opiniones y está colocando a Dios y su gracia y su misericordia y la fe por encima de las cuestiones personales, de nuestras historias, de que si vengo todo frustrado o no, que si quiero que me amen o no, si cada uno asume este compromiso, esta vocación de poner a Dios por encima de todo ello, lo que va a suceder es justamente esto: que habrá señales y prodigios en el pueblo, y estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Y esto va a ser muy notorio. Dice el versículo 13: de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. O sea, sabían que Dios estaba actuando en medio de ellos, y eso genera compromiso, ¿no? Cuando Dios está presente en una comunidad, cuando Dios está formando una unanimidad en una congregación, en una iglesia, lo que va a producir es compromiso. Se van a dar cuenta, ¿no? Es que hay gente bien humilde, bien mansa. Se van a dar cuenta, oye, es que eso de estar aguantando a fulano de tal, a sultana de tal, qué paciencia.
¿Cuánto es que tienes que estar soportando? No, pues hasta 70 veces 7. No, yo la primera me canso. Yo la primera tiro la toalla y me voy. La Biblia dice 70 veces 7 a una misma persona. En un mismo día. Imagínate lo que significaría este llamado a pertenecer a la iglesia de Cristo. No es nada sencillo, amado. No se ve algo apetecible a simple vista. Sin embargo, y es bien importante entenderlo, se beneficia a mucha gente de la unanimidad. Continúa diciendo este mismo texto: de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. O sea, yo no quiero estar ahí, yo no me gusta el compromiso que se está generando en este lugar. No me está gustando que esto me esté implicando cambios en mi manera de vivir. No me está gustando que esto me esté implicando cambios en mi manera de hacer las cosas. Que tenga que convivir con personas que no conozco. La gente habitualmente no le agrada que se le saque fuera de su área de confort. Sin embargo, la Escritura es muy clara. Aquellas personas que desean formar parte del cuerpo de Cristo deberán de entender que es un llamado y una convocatoria, ¿sí? Y que esta convocatoria puedes verla a lo mejor desde afuera y decir, no, pues, sí se llevan bien, sí saben resolver los asuntos, sí saben cómo enfrentar las circunstancias que le rodean, pero yo no me comprometo, ¿sí? Nadie puede negar que se ven muy bonitos, todos alabando a Dios, pero comprometerme, dice aquí mismo, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. O sea, lo veían algo así como que, pues sí, se oye muy bonito, se escucha muy padre, pero ya juntarme, o sea, ya tener convivencia, ser uno con los hermanos, estar metido en las cosas de Dios con ellos, etcétera, pues ya me genera gastos, me tengo que desplazar de aquí para allá, ya me genera esto, y entonces la gente dice, no, pues mejor no me junto, ¿no? Está más cómodo como estoy. Es mucho más amigable la manera en la que trato de llevar las cosas, y así no me comprometo. Por supuesto, pero no te creas parte de una iglesia o de una comunidad si no estás comprometido con tus hermanos. Sí me doy a entender. Tiene que haber un compromiso real, un compromiso verdadero unos con otros. ¿Qué más nos dice la Escritura? Hechos capítulo 2. Después de que se da el Pentecostés y que el apóstol Pedro se levanta y comienza a predicarles a los que estaban ahí, dice el versículo 41. Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas de todas partes del mundo conocido. A veces uno se pregunta, ¿cómo habrá surgido la iglesia de Roma? Porque no hay como tal un dato que nos haga pensar o que nos haga saber cómo es que la iglesia de Roma surge, ¿sí?, en la época del Imperio Romano. Bueno, aquí hay 3,000 varones que después del día de Pentecostés y que recibieron el Espíritu Santo y se bautizaron, se regresaron a sus lugares de origen y comenzaron a compartir el Evangelio, lo que habían entendido, la nueva vida. Y esos 3,000 se convirtieron en personas que llevaron la semilla a distintos lugares. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué importantes son las características de la unanimidad, ¿sí?, que tiene que ver con convivir, tiene que ver con llevarse unos con otros.
Dice, y perseveraban en la doctrina. Por supuesto que tiene que haber doctrina, por supuesto que tiene que haber enseñanza cristiana en medio de la iglesia para que pueda perseverar los nuevos creyentes. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. ¿Qué significa esto? Que no se daban la espalda cuando se veían, sino por el contrario, buscaban convivir, buscaban tener comunión, comunicación unos con otros. En el partimiento de pan y en las oraciones, o sea, vente a mi casa a comer, ¿no? Era algo habitual en aquella época, para los cristianos, no para todo el mundo, que quede claro. Porque aunque, si bien es cierto que los judíos eran personas hospitalarias, no era como que dijeran, a ver, vente a comer a cada ratito. O sea, no es como que todo el tiempo estuvieran pensando en tener a alguien en casa, o que estuvieran sus vidas siendo afectadas de alguna manera porque llegaran a su casa a convivir, ¿sí? Sin embargo, aquí la Biblia me dice que había partimiento de pan, o sea, había comunicación, había convivencia, no solamente los domingos, sino entre semana había comunicación, había convivencia, había lo que hoy podríamos pensar, llamadas telefónicas a ver si estás bien, oye, vamos a vernos un ratito, vamos a platicar, etcétera. O sea, había comunicación. No se trataba de que llegas, te sientas, estás 2 horas y te vas. Y se acabó. No vuelves a saber de las personas el resto de la semana. No. Se trataba de estar en comunicación, en convivencia, y de las oraciones. Oraban juntos. Se dedicaban a estar juntos. ¿Cuál fue la consecuencia de esta unanimidad? Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. Y otra vez, una vida sobrenatural. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por qué? ¿Porque eran ellos muy picudos? No, porque había una iglesia que respaldaba, porque había un grupo de personas comprometidas. De tal manera que cuando Dios acercara a alguien, ese grupo de personas sabría ser solícito, atento, diligente, amable con los demás. ¿Sí? De eso se trata. De eso se trata este momento, esta comunión, esta comunidad. Se trata de estar juntos, de unanimidad. ¿Sí? Y la consecuencia es vida sobrenatural. Si hay unanimidad en una congregación, habrá señales, habrá prodigios, Dios se habrá de estar manifestando en ese lugar. Versículo 44. Todos los que habían creído estaban lejanos unos de otros. ¿Dice así? ¿Cómo estaban? No, tú por allá, yo por acá. Juntos. Oye, se convirtieron 3,000 personas. Pues sí, hay que conocer a la gran mayoría de ser posible. Sí, es cierto, no vas a poder estar con las 3,000 personas al mismo tiempo. De hecho, no habría casa donde poder alojar a 3,000 personas. Pero lo que es una realidad es que, de acuerdo al lugar donde estuvieran viviendo, veían la manera de estar cercanos unos a otros. ¿Sí? Buscaban la forma de ser cercanos. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Luego dice la Escritura, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46. Y perseverando unánimes, otra vez esta palabrita, y está relacionada en un ambiente donde hay una vida sobrenatural, una vida del Espíritu. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, no se andaban atacando unos a otros, no se andaban comiendo unos a otros, no andaban diciendo, oye, el hermano no usa corbata, no, había una libertad y una paz y una sencillez en la convivencia, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y en este ambiente no se necesita andar de puerta en puerta, sino al contrario,
el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habrían, tiempo futuro, todavía no eran, pero iban a hacerlo, porque había un ambiente que los iba a llenar del amor de Cristo, que iban a palpar el amor de Cristo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Ya lo eran? No, pero no iban a tardar demasiado, porque ¿quién no le agrada un ambiente en el cual hay amor, convivencia, buena voluntad unos con otros, donde las dudas se aclaran, donde las situaciones difíciles que habrán de enfrentar se saben manejar, se saben atender adecuadamente? ¿Sí me doy a entender, amados? En una sociedad tan dividida, en iglesias tan divididas, que cada uno hace lo que bien le parece, ¿cuánto bien hace que fomentemos un ambiente así? ¿Y de qué depende? Del Espíritu de Dios. La buena noticia es que el Espíritu de Dios está entre nosotros y desea hacerlo. ¿Por qué estoy tan seguro? Porque hasta ayer en la noche yo tenía pensado predicar acerca de un tema, y en la mañana, estando en la comunión con Dios, estando en su presencia, me cambió el tema y me pidió que compartiera esto. Sí. Y entonces dije: Señor, pues algo tienes que enseñarnos, algo quieres hablarnos, ¿no? Seguramente vas a hacer algo por nosotros, Señor, por cada uno de nosotros. Y por supuesto que Dios desea caminar con cada uno de nosotros hasta el final. ¿Sí? Unanimidad quiere decir que te comprometes, amado, que te comprometes, que decides poner la comunión con Dios y con tu hermano por encima de lo personal. Así de sencillo. ¿Que habrá que negarse a uno mismo por el bien del hermano? Sí. ¿Que habrá que negarse por el bien de la hermana? Pues sí. A eso estamos llamados. Y perdón, a lo mejor se va a escuchar muy feo, pero a quien no le guste, pues va a mantener esta distancia, como nos dice Hechos 5, ¿no? Que dice la Escritura que los veían así, que no querían ni juntarse, no se atrevían a juntarse con ellos. No, hombre, yo soy bien impaciente. Entonces sí es importante poder entender estas verdades. ¿Qué más nos dice la Biblia? Salmo 133, por favor. ¿Será que esto sea una cuestión exclusivamente del Nuevo Testamento? No, la verdad es que no. Dice el Salmo 133. Es uno de los salmos más cortitos de la Biblia, del libro de los Salmos. Y dice: mirad cuán bueno y delicioso es estar los hermanos juntos peleándose. En armonía, dice la Escritura, ¿verdad? No se trata solamente de estar juntos, sino de que haya armonía. Mirad cuán bueno y delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. ¿Sabes que el libro de los Salmos quiere decir alabanzas? La palabra salmo o salmos quiere decir alabanzas. Pues bien, resulta que este salmo en lo particular lo usaban los sacerdotes. Cuando estaban a punto de iniciar las ministraciones en el templo, cantaban este canto, se llama canto gradual, y en hebreo literalmente significa canto gradual. Y lo que básicamente hacían es que comenzaban a cantar conforme la gente iba entrando. Y decían: mirad cuán bueno y delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Y la gente iba entrando y escuchaba las alabanzas, escuchaba el canto. Y entonces la atmósfera se volvía una atmósfera deseable, de querer estar ahí.
se sentía agradable estar en ese lugar. Pero no solo era para que los sacerdotes lo cantaban. Cuando los viajeros que iban de distintos lugares a las fiestas, a las 3 fiestas anuales que hacían los judíos, también ellos al entrar en Jerusalén comenzaban a cantar este canto y volteaban y veían la enorme cantidad, los ríos de personas que iban hacia el templo y decían: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Comenzaban a alabar, o sea, era parte de algo que ellos pronunciaban, que sentían. Y definitivamente es muy real y puede ser muy real para nosotros. Si dejamos que el Espíritu Santo despierte en cada uno un corazón que sepa y anhele estar juntos, por supuesto que este canto se va a convertir en un refrigerio, en una delicia, en medio de un ambiente donde cada uno jala para su lado, ¿no? ¿Sí? Cada uno se divide, cada uno se va a su cuarto, cada uno hace hasta dentro de las mismas 4 paredes lo que quiere. Qué bueno sería que Dios nos enseñara: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Versículo 2: es como el buen óleo sobre la cabeza de Aarón, que desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Mirad cuán bueno es reunirse. ¿Es saludable? Sí. Sí, es verdad, requiere sacrificio. Sí, es verdad, requiere estar apurándose un domingo. Normalmente los domingos son: ay, no, es que vengo bien cansado, estoy bien agotado. Sí, nadie nos quita que hemos tenido una semana difícil, una semana dura. Pero mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dios envía bendición y vida eterna. Cuando hay hermandad, cuando hay unanimidad, cuando queremos y anhelamos que algo suceda en esta tierra, necesitamos entender que debemos de despojarnos de nosotros mismos y poner a Dios y a nuestros hermanos por encima de nosotros mismos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Amados, es que no hay pierde. Dios en su infinita misericordia nos quiere juntos. No sé si lo alcancemos a entender, pero no es casualidad que hoy podamos estar aquí. No es casualidad que podamos habernos conocido. ¿Quién nos hubiera imaginado conocernos hace meses o hace años? La verdad es que no. ¿Quién lo hizo? Nuestro Dios. Tiene buena voluntad, tiene misericordia de cada uno de nosotros. No somos las mejores personas. Traemos nuestros rollos y nuestras historias. Pero si aprendemos a colocar a Dios por encima, es y será una enorme bendición. ¿Sí? Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, capítulo 17, perdón. Juan, capítulo 17. A partir del versículo 1. Dice la Escritura: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Jesús estaba a punto de ser arrestado. Jesús estaba a punto de ser muerto en la cruz. Y una de las cosas que hace, ya cuando vienen en camino los que lo iban a arrestar, es orar. Orar por los suyos. Y dice de la siguiente manera: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne,
para que dé vida eterna a los que le diste. ¿Sabes que tú fuiste dado a Jesús? Porque no es casualidad que estemos aquí. Dios nos trajo. Somos de esos que Dios agregó para ser salvados. Fue Él. Y en su tiempo y en su momento nos agregó para ser salvados. Nos buscó. Aprovechó las malas condiciones de una mala decisión y nos dijo: oye, no temas, yo estoy contigo. Oye, no temas, yo soy tu Dios que te ayudo. Es Él quien nos trae. Versículo 3. Y esta es la vida eterna. Esto es lo que nos ha concedido Dios: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hicieses. Jesús estaba a punto de irse, ya había terminado lo que tenía que hacer y estaba a punto de irse. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Otra vez, Jesús está orando y está diciendo: he trabajado con ellos, he hecho lo que me has pedido, me he manifestado, les he manifestado tu nombre, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y nos vamos a saltar un poquito al versículo número 14. Dice: yo les he dado tu palabra y el mundo, ¿qué hizo? Los aborreció. ¿Por qué? Porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Dice el versículo 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso de tenerse que aislar e ir a vivir así como si fuéramos ermitaños, no es algo que Jesús tenía en mente. Y aquí nos lo demuestra, ¿estamos de acuerdo? Cuando Él está pidiendo: no te pido que los quites del mundo, Jesús no tenía en mente que fuera necesario volvernos ermitaños o aislarnos en un monasterio. No, pide que seamos guardados del mal, que las cosas que provocan o que tratan de dañarnos no lleguen hasta nosotros. Pero no nos está diciendo que nos aislemos y nos apartemos. Está pidiéndole que seamos guardados del ambiente nocivo que podamos estar enfrentando. No es lo mismo. Continúa diciendo la Biblia: no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Versículo número 17: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Qué importante es estar en un lugar donde la Biblia sea enseñada, no donde se haga show, sino donde la palabra de Dios sea la que sea exponiente, la que esté siendo expuesta, porque solamente de esa manera podremos de ser santificados. Versículo 18: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. ¿A dónde? Al mundo. Otra vez, Dios no nos quiere aislados. Dios no quiere que seamos personas que nos vayamos a la montaña y ahí estemos. No, mientras podamos ser luz en medio de las tinieblas, debemos de hacerlo. Debemos de buscar hacer todo el bien que venga a nuestra mano a hacer. Versículo 19: y por ellos yo mismo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20: y aquí Jesús va a orar por ti y por mí. Esta oración o este momento es para que sepamos una cosa, amados. Dios jamás le dejó de contestar ninguna de sus oraciones a Jesús. Nunca. Esta oración que vamos a leer tiene respuesta de parte de Dios.
Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esta es una oración que Jesús está haciendo a tu favor, a mi favor, a favor de la iglesia, para que todos sean, ¿cómo? Uno. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que estemos aislados? ¿Que estemos viviendo en una casita de campo ahí, todos aislados? No. Dios quiere que seamos uno. Y las oraciones de Jesús siempre fueron contestadas. Siempre. Y Dios va a contestar también esta oración del Espíritu de Jesús sobre nosotros. Para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Sabes que la predicación del Evangelio depende muchísimo de ser uno. La predicación del Evangelio que Dios desea añadir a este espacio, a este grupo de personas, más personas, depende de qué tanto tenemos unanimidad en nosotros. Si anhelamos que otras personas conozcan a Cristo, necesitamos primero aprender nosotros a caminar juntos, a caminar en unanimidad. Sí. Para que sean uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Uno de los pretextos del día de hoy favoritos de mucha gente es que no existe unanimidad. Una de las excusas de muchas personas para no acercarse a una congregación es no. Siempre se la viven peleando. Se la viven discutiendo, llenos de celos, de iras, de contiendas, de disensiones, etcétera, etcétera. Es la excusa que usa mucha gente hoy en día. Y nosotros parece que a veces nos encanta darles carnita de donde echar mano, ¿no? Para que excusen, es decir, no, mejor no voy. Amados, la gente va a venir a escuchar de Dios si ve a Dios en nosotros. La gente va a buscar a Dios si ve a Dios en nuestras vidas, en cómo nos llevamos unos a otros. Y la gente va a buscar que Dios provoque en sus corazones lo mismo que en ti y en mí. Versículo 22. Y esto es algo maravilloso, hermanos, increíble. La gloria que me has dado, la gloria de Jesús, yo les he dado. Se refiere a los que habrían de creer por medio de los apóstoles, o sea, nosotros, los que hemos creído después. Nos ha dado una gloria, la gloria que Él recibió, la gloria que me has dado, yo les he dado. ¿Para qué? Para que seamos uno. ¿Cuál es el propósito de la gloria de Cristo en su iglesia? Que seamos uno. Que no andemos todo mundo para todos lados, sino que sepamos convivir, que sepamos comprometernos unos con otros, que seamos uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. El mundo va a reconocer que Jesús fue enviado por Dios cuando su iglesia sea una, cuando haya unanimidad, cuando pongamos nuestras ideas por debajo de la palabra de Dios y del amor, de la humildad, de la mansedumbre, del vínculo de la paz. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Dios mismo va a responder a Jesús esta oración en cuanto haya en ti y en mí la disposición a cuidarnos unos a otros. Y lo maravilloso es que lo está haciendo. Lo está haciendo. Continúa diciendo la Escritura, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los has amado a ellos
como también a mí me has amado. Dios va a poner su sello de amor en una iglesia unida, en una iglesia que desee compartir su vida unos con otros. No sé qué pienses tú, amado, pero a mí sí me gustaría compartir mi vida contigo y unos con otros. Ese es el anhelo de mi Cristo, es el anhelo de nuestro Señor, que podamos cuidarnos unos a otros. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que yo, donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Versículo 26, así termina Jesús su oración, la última que hace antes de su muerte. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer, ya hablando del futuro. O sea, es una enseñanza presente contigo. No es que ya hayamos llegado al pináculo de todas las enseñanzas cristianas, no. Todavía nos falta un montón, pero caminemos juntos. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con el que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Qué hermosa oración de Jesús pidiendo por ti, por mí, por este grupo. Amén. Es una obra de su misericordia, de su buena voluntad. ¿Qué les parece si concluimos pidiéndole a Dios que cambie nuestro corazón, que mude nuestro corazón, que no sea de aquellos que dicen, no, yo mejor de lejitos, porque eso de los compromisos no me agrada mucho? Que seamos capaces de mostrar a Cristo a través de nuestra comunión. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Padre, porque tú quieres un pueblo que te ama, un pueblo que se ame unos a otros. Amén, amén. Quieres integrarnos a una comunión, no a un grupo de personas solamente que se reúnen y ya, sino que seamos parte de algo distinto. Gracias, Señor. Tu palabra despertó de las tinieblas por ti. Hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Por favor, Señor, da la luz a tu pueblo y libera. Hay un pueblo que te ama, tu palabra levantó, despertó de las tinieblas por mí. Hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Da la luz a tu pueblo, libera. Ven Jesús, en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar y liberar.
apedreas los uno, por favor. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Es un regalo que proviene de ti. Tu palabra levanto, despertó de las tinieblas por ti. Hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. A la luz a tu pueblo libertad. Oh Jesús, en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar y libera la mente del cautivo, que tu gracia y poder Señor, porque no somos los mejores, pero hasta aquí nos has traído, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias porque nos has traído hasta aquí, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas, Señor. Me tomaste
Porque estamos juntos y deseamos a este mundo. Gracias que me das tu mano, que caminas a mi lado. Gracias porque visto tu mirada abierto, espíritu de salvación. Cristo, tú eres mi roca. Yo soy de tu lado, tú eres el paso para mí. Gracias porque estás conmigo, eres mi mejor amigo. Eres la vida, eres mi Jehová. Gracias porque estamos juntos y vencemos a este mundo. Desde día de nuestra vida, Dios te quiera conocer. Gracias que me das tu mano, que caminas a mi lado. Todo esto tú me has abierto. Bendito por los siglos de los siglos es tu nombre, Señor. Has conocido en tu nombre, Señor. Aleluya.